Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo va? Ya estamos grabando, así que estamos al aire. ¿Cómo van? Somos poquitos, poquitas, no hay, no sé qué palabra inclusive, inclusiva se usa ahí. Eh, bueno, como para, veo que se van sumando varias personas. Aprovechamos la ocasión para, para ver si tienen algunas dudas, de la que sea, de cualquier tipo. Aprovechemos ahora. Eh, Bien, ustedes van escribiendo lo que deseen. Eh, bueno, eh, sabía que iba a pasar, que se iban a empezar a ausentar terminando el primer examen, finalizado la bibliografía para el primer parcial. Eh, Ustedes son grandes, yo no soy quien para decirles lo que tienen que hacer, pero ¿qué tal, Jessica? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Eh, pero bueno, estén atentas, atentos a la bibliografía. Recuerden que el examen van a tener una hora para responderlo. Son 20 preguntas. Obviamente, eh, sí, obviamente. Lo que nosotros tendríamos, la fecha del parcial estaría por esta. Si no hubiera sido porque me obligaron a tomar la fecha por el presencial, no sé qué han hecho los profesores. Yo soy de no modificar mucho los cronogramas. Me parece un tema muy importante tener el cronograma ya establecido y claro para todo el mundo, para los alumnos y para mí también. Y yo lo establecí en función de la presencialidad en la semana que me habían dado, por eso quedó tan largo en mayo. Eh, la verdad que el examen, generalmente, esta es la clase 11 pero yo una no di, así que esta es la clase 12 debería ser más o menos, así que más o menos son 12 clases por cada parcial, así que el parcial tendría que estar ahora, tendría que haber sido ahora. Es mucho mejor cerrar el tema con un parcial. Es lo mejor que se puede hacer, llegar, desarrollar parcial y ya seguimos para adelante. Pero bueno, hay que ponerle pecho a la situación, tampoco hay que criticar la facultad. Fue muy, digamos, no sé si pretencioso, pero digamos optimista, por decirlo de alguna manera, el hecho de tener presencialidad. Lamentablemente la situación de la pandemia no nos acompaña, todo lo contrario. Así que, bueno, nada, tendremos que ponerle el pecho a la situación y aprovechar el tiempo. Aprovechemos para avanzar, aprovechen obviamente todos, ustedes también, a no quedarse con la materia, con las materias, no me estoy refiriendo solamente a esta. Así que aprovechar también que hay un sistema de calificación eh, qué sé yo, distinto, por decirlo de alguna manera. Yo, la verdad que no me gusta el sistema de calificación que estoy usando, pero bueno, eh, con la cantidad de alumnas y alumnos que hay, es difícil, es muy complicado. Ah, Les agradezco mucho las respuestas de la encuesta. Participaron 81, así que es muy probable que esa sea la cifra de la cantidad de alumnas y alumnos que se presenten al parcial, 80 y pico de alumnos seguramente será.
más algunos que no hayan contestado, así que supongamos que pueden estar cerca de 85 alumnas y alumnos, cual es una cifra muy grande como para hacerla de manera online, como si fuera presencial. Es muy complicado, muy complejo. Y bueno, nada, va a ser como ya saben, la encuesta, para los que sepan, digo prácticamente sacando, sumando los que pusieron en forma indistinta, dio prácticamente que las tres opciones de acceder por Facebook, acceder por campus o acceder por mail son prácticamente iguales. Las variaciones son mínimas. Así que digamos que por los tres caminos se están usando, que era lo que yo quería saber. Así que bueno, seguiremos con esa vía. Era más una curiosidad que otra cosa, que me pareció más fácil enviarles eso que empezar a preguntar en una clase. Pero bien, eh, no sé, veo que no han quedado, no tienen dudas. Yo no sé si alguien de alguno de ustedes tiene alguna metodología que podamos copiar de alguna profe o algún profe que se le haya ocurrido una mejor idea que la mía. Yo estoy abierto a escuchar propuestas, yo no tengo problemas, ¿no? Mientras todo sea para evolucionar, a mí se me ocurrió esa y bueno, así que estoy abierto a cualquier tipo de opinión y si alguno quiere yo le habilito el micrófono y habla, no hay ningún problema. Pero bueno, eso obviamente es a voluntad. Bien, bueno, vamos a comenzar con la clase entonces. Eh, Se van a medir, a ver. Bueno, gracias Nicolás. Bueno, sí, sí, yo creo que eh, bárbaro. Gracias Nicolás por la devolución. Porque bueno, una de las contras que tiene las clases online es que hemos perdido la interacción, los profesores. Eh, si vos no tenés un contacto muy directo, sí, yo tomaría con desarrollo, pero no sé quién está escribiendo del otro lado y mucho menos con la cantidad de alumnos. Eh, pero bueno, gracias Matías, muchas gracias también por la devolución. Y ayer salí eh, a la tarde por el Soho eh, en Palermo y realmente había mucha gente, mucha aglomeración. Si bien estábamos todos con barbijos y todo eso, me dio una sensación de lo que hoy los diarios salieron a relucir, que vamos, no sé si va a ser una restricción del año pasado, pero van a venir restricciones. Y les decía que uno de los problemas que tiene este tipo de vínculos eh, a través de clase digital, que tiene, para el nivel nuestro, tiene muchas ventajas, no cabe en duda, tiene muchas ventajas porque nos permite, nos sentamos, etcétera, y ya estamos. Pero bueno, hemos perdido la oportunidad de la interacción inmediata y sobre todo los profesores. Eh, Perdón, pero si les tosía sin cortar el audio los mato. Y bueno, la interacción hace que, bueno, realmente uno no hable con nadie en ese sentido, salvo algunos que tienen contacto por WhatsApp, pero si no, esa charla que uno podía llegar a tener en la sala de profesores, no la tiene, y realmente eso se extraña. Pero bueno, no vamos
a llorar, hay que poner el pecho a esto y hay que darle para adelante y veremos qué nos depara el futuro. El presente es este. Esta materia se trata justamente de gestión y se trata de solucionar cómo el contexto, solucionar las cosas en función cómo viene el contexto entre una. Y justamente fue una de las cosas que estuvimos viendo en la clase pasada, el tema del entorno. Eh, Empezamos con el tema de entorno. Recuerden, si no lo vieron, en la clase pasada vimos la bibliografía, si no ya la tienen hace rato, pero estamos con DAF y empezamos a ver, dice entorno externo, como una especie de redundancia para mi modo de ver las cosas, pero bueno, el entorno de las organizaciones, las relaciones interorganizacionales y empezamos a ver las relaciones interorganizacionales y diseño para el entorno internacional. ¿Qué diseño para el entorno internacional ahora vamos a entrar? Hoy vamos a tratar de terminar esto porque realmente es bastante básico y hay temas más interesantes para acceder que esto. Más interesante, no quiero decir que esto no sea importante, sino que es muy básico, esto es muy simple. Pero bueno, del entorno estuvimos viendo el dominio de la organización, que es, digamos, el alcance o, digamos, la red que establece la organización para vincularse con su entorno. No es que con todos aquellos jugadores o sectores que intervienen en el entorno, que DAF lo califica de una manera que obviamente eh, juega en contexto local, en contexto internacional, etcétera, etcétera. Digamos, si vos exportás tu dominio de la organización va hacia el contexto internacional. Si no exportás, digamos que el contexto internacional lo que puede hacer es tener implicancias en el contexto local, digamos, ¿no? Obviamente, qué sé yo, ustedes eran muy chicos, pero una instancia que se me ocurre del contexto internacional que fue muy dura fue el día del ataque de las Torres Gemelas, donde más allá de la situación de las Torres Gemelas en Nueva York, allá en septiembre del 2001, fue el hecho de los efectos económicos que eso tuvo. eh, por ejemplo, la industria de la aviación comercial tuvo 2 años para volver a sus mismos niveles del 2001. Eh, Así que el contexto internacional jugará en función del dominio, del alcance que tenga esa organización. Y esto es el temita que yo no les puedo explicar porque no lo podía leer bien, pero hoy tomé la precaución del caso y lo tengo. Y ustedes, esto es importante en el entorno porque habla del dominio del entorno. Y entonces vos en el entorno tenés o complejidad alta o alta tasa de cambios. O mejor dicho, o tenés una determinada complejidad o tenés una determinada tasa de cambio. Es decir, lo importante es que hacemos una diferenciación entre lo complejo y el cambio. El cambio es el cambio de estado, digamos, ¿no? Es decir, que son dos conceptos absolutamente distintos, que juegan por separado, con lo cual podés estar en un contexto estable, pero complejo, o viceversa. Hoy se juntan, en el mundo moderno se juntan las dos cosas. Y tanto para grandes empresas como para pequeñas empresas, la complejidad y la tasa de cambio son altas. Y la tasa de cambio yo lo llamo tasa de evolución, es decir, yo estoy diciendo de que lo que te quiero decir es que el cambio ya no se puede estudiar por separado. Ya se los mencioné en clases anteriores. El cambio está incorporado en nuestra vida como algo, valga la paradoja, como algo permanente. Es decir, lo primero que nosotros tenemos que tener en claro es que nada permanece estático, con lo cual
esta materia, al estudiar las organizaciones, lo primero que uno tiene que tener en su mente cuando conduce organizaciones, recordemos que estamos viendo la organización desde el lado de la alta dirección, es justamente eh, esa situación de permanente evolución. Y como habíamos visto en la clase pasada, cómo pueden aparecer eh, jugadores o competencias que te hacen, que te pegan en la ventaja, en tu ventaja competitiva de la organización y que no provienen de tus competidores, provienen de otros lugares que surgen o de otros sectores que surgen, que se inventan. Y esto es importante, hay eh, poco tiempo antes de morir, a Peter Drucker le hicieron un reportaje y él hablaba sobre el tema de, de los cambios. Él murió en el 95, no sé cuándo le hicieron, no. Así que esto de la década del 90 más o menos. Y él predecía ya desde hace mucho tiempo que la revolución de la era de la informática, que es la que estamos viviendo actualmente, todavía no se había producido en la década del 90 y que la verdadera revolución de la era de la informática iba a provenir del software. Ahora es fácil decir, y sí, es obvio. Pero también planteaba que la informática hasta ese momento lo que había hecho era mejorar lo que las personas ya hacíamos. La había mejorado sustancialmente, por supuesto, no estaba minimizando el labor, pero bueno, se fabricaba, se vendía, se facturaba, se enviaba mercadería, se controlaban los stocks. Está bien, se hacía todo manualmente, pero la informática lo único que había hecho desde que había progresado en la década del 80, digamos, donde hice la gran explosión a partir de la década del 80, era hacer mejor lo que ya hacíamos. Y que todavía no habían surgido las verdaderas compañías de esta nueva revolución, que no se llama revolución industrial, se llama la era de la informática, digamos que en comparación con la revolución industrial. Entonces, en comparación con la revolución industrial, y esto hablando de la complejidad y la tasa de cambio, por supuesto, y que tiene que ver, obviamente, esos dos factores tienen que ver, juegan directamente con la incertidumbre, es decir, incertidumbre es ignorar lo que va a pasar. Si bien uno siempre ignora lo que va a pasar, pero bueno, tener cierta noción de lo que va a ocurrir. Volviendo al tema de Drucker, lo que decía que era que la revolución industrial lo que había generado era disminuido las distancias, producto de un invento muy importante que había surgido en la revolución industrial, que fue el ferrocarril. El ferrocarril unió distancias que antes eran muy difíciles de unir. Imaginen ustedes las carreteras de aquellos años, ¿no? Estamos hablando de más de un siglo atrás. Entonces, el ferrocarril había sido un gran motor para la revolución industrial, sumado al invento justamente de una motorización que se llamó el motor a vapor, que además facilitó la navegación a vapor. En la era de la informática, ese motor de distancia, Drucker lo estableció como la red de Internet, la red internacional, es decir, la red mundial de Internet, que decía él, planteaba que no había disminuido las distancias, las había eliminado. Y esto lo leí en la década del 90, donde uno tiene que adivinar un poco a qué se refería, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta hoy que en la era de la informática, hoy vemos las plataformas
de pagos online, las plataformas de ventas online, como algo absolutamente natural, pero que bueno, que vinieron acá y que están plasmando lo que Drucker dice que ha eliminado las distancias. Vos podés comprar, es más, ¿cuántas veces compras algo en una plataforma que ignorás el proveedor y ni sabés dónde está? Nosotros somos un país con una particularidad, no importa, cada uno tiene su ideología. Nosotros nos cuesta mucho salir de nuestras fronteras, digamos, para comprar. Siempre tenemos algún problema para eso. Pero vos en el mundo podés comprar donde sea, a donde sea. Aquí muchas cosas que no sé si te ha pasado, vienen cosas de Córdoba y las compras en tu teléfono. Entonces, las distancias se han eliminado. Con el e-commerce, las distancias se eliminaron. Eh, con lo cual, esto de la presencialidad física de las organizaciones acá ha tenido un tema cada vez más relativo previo a la pandemia. Previo a la pandemia. La pandemia aceleró muchas otras cosas, por supuesto, aceleró todas estas cosas que ya estaban ahí, inclusive el teletrabajo que ya estaba establecido. Bien, entonces, volviendo al tema del entorno, la complejidad, la alta tasa de cambio, la incertidumbre, eso tiene efectos en la organización. ¿Mm? Eh, una alta incertidumbre tendes a estructuras orgánicas, como siempre. Es decir, en una alta incertidumbre, si vos querés enterarte, necesitas estructuras chatas. Hoy en día, todas las organizaciones están tendiendo a ser cada vez más chatas para estar cada vez más cerca de lo que realmente importa, de lo que realmente importa. Por eso hay tanto ajuste en las organizaciones y por eso también en el sistema en general, internacional, mucho no sabemos qué hacer con las personas. Y bueno, hay una alta tasa de personas que quedan fuera del sistema y por eso es importante que tengamos en cuenta como personas, ya no hablando de organizaciones, como personas, que yo les había hablado de la capacidad de empleabilidad, ¿no? Entonces, de no perderse a uno mismo cuando está dentro de las organizaciones, porque las organizaciones evolucionan y necesitan nuevo know-how y no van a dudar en incorporarlo al nuevo know-how. El tema es, vos estás, ¿en qué know-how estás? Ponételo a pensar vos, es una respuesta que tenés que... ¿En qué know-how estás? Porque no pienses lo que están buscando hoy, porque hoy están todos estudiando programación. Porque hoy, si vos sabés programar, hoy tenés trabajo en cualquier parte del mundo. Y, digamos, sabés programar y sabés inglés. Las dos cosas tenés que saber. Tenés lugar en cualquier parte del mundo. Trabajo, perdón, en cualquier parte del mundo. Quizás desde acá. Ni siquiera te tenés que mover. Pero bueno, entonces es importante, la capacidad de empleabilidad te obliga a vos mismo, vos misma, mirar qué se viene, mirar qué se viene. Y ahí posicionarse. Otro trabajo muy buscado hoy, y yo creo que es un trabajo que va a durar muchos años, independientemente de la evolución que tenga esta era de la informática, por decirlo así, son aquellos que se dedican al tema de seguridad de la informática. Yo creo que va a tender a ser cada vez más importante eso, porque además vamos hipotéticamente al caso de la desaparición del efectivo, hipotético por supuesto, pero cada vez se maneja menos efectivo. Entonces, inclusive, si vos vas al banco, ni el banco tiene el efectivo allí. Ahí voy a la pregunta. Entonces, es importante, eh, el delito, el delito va a migrar
del delito físico al delito informático. De hecho, está migrando, ya migró, mejor dicho, ¿no? Obviamente. Un micro abierto, no debería ser que no, pero porque yo a las actividades, yo cerré los micrófonos de todos, pero yo veo que están todos cerrados, ¿eh? No, están todos cerrados, yo los tengo todos cerrados, así que no sé, yo no siento ningún ruido de micrófono abierto. Bien, entonces es un tema el del entorno que no solo juega con las organizaciones, juega también con nosotros, y cómo nos formamos y hacia dónde nos formamos. Y no importa, tampoco te condenes a tu formación profesional. Es decir, no importa que vos estudies ahora contador o licenciado en administración o actuario. Bueno, otro los actuarios son otros de los puestos muy solicitados eh, para, para todo lo que son los algoritmos, aunque ya los algoritmos están siendo reemplazados por la inteligencia artificial. Si bien la inteligencia artificial se sustenta en algunos algoritmos, ya están evolucionando hacia nuevas maneras de, de vincular, y no me acuerdo el término, por eso estoy haciendo tiempo, pero no me acuerdo el término que se está utilizando en lugar de los algoritmos. Pero bueno, lo importante es que vos tengas en cuenta eso, que te informes sobre eso, de cuál es la evolución del entorno. Es decir, por eso yo a veces le tiro algunos artículos para, eso es lo importante, más allá de estudiar esta materia de memoria y ser una genia o un genio en organizaciones, eh, sí, es el manejo del Big Data, pero el Big Data también se maneja con algoritmos. Claro, obviamente que por eso yo les tiene un artículo de inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial introduce un nuevo código, es un tema sumamente importante para la humanidad, sumamente peligroso también, sumamente peligroso de la inteligencia artificial. Es un tema, los humanos nos caracterizamos por nunca eh, prever los efectos de nuestras acciones. El planeta está cantando en función de eso, el planeta arde, digamos, bien con la palabra arde el planeta por no ver los efectos de nuestras acciones. Y el tema de la inteligencia artificial también estamos teniendo, ni que hablar si lo vinculamos todo eso al tema de la manipulación genética y todo ese tipo de cosas, la clonación y todo ese tipo de cosas. Me dirán, este tipo que se fumó hoy, que estamos hablando de la clonación, estamos hablando del contexto, ¿ah? No estamos hablando de la materia, sino, entonces yo te planteo esto para que es importante ir viendo todo eso para ir vos planteándote, decir yo qué quiero ser. Por ahí, bueno, Harari lo plantea en su libro y, bueno, es muy crítico Harari de, de la agricultura. No crítico porque hay que leerlo desde de la distancia que le da Harari, ¿no? Del análisis histórico. Entonces, es importante que, ahí Claudio me dio pie, te agradezco Claudio, es que el tema que ustedes no lean tanto libros de administración, de contaduría, que son importantes, pero bueno, obviamente yo te lo voy a tomar. Y el profe de auditoría también te lo va a tomar el libro que el tipo da. Es así la vida. Pero vos tenés tu tiempo para ver otro tipo de cosas. No necesariamente si no sos de leer mucho, pero por lo menos léete artículos que marcan tendencias del mundo, para que vos te vayas formando, no para hoy, sino para dentro de 10 años.
No es mucho, 10 años. A vos te parecerán muchos, porque para algunos será la mitad de la vida de ustedes. Pero dentro de 10 años va a ser la tercera parte. Así que, bueno, es importante ese tema del análisis del contexto, que le suma el autor a la escasez de recursos, obviamente. No solamente tenés complejidad, sino la escasez de recursos. Y fíjense que hoy en día los recursos que más escasean tienen que ver con el talento. El talento se lo llama al conocimiento, ¿no? A lo que se está buscando hoy. Hay muchísima escasez de recursos, porque hay muy pocas personas formadas en el área de ingeniería en el mundo entero. Estamos llenos de abogados, estamos llenos de licenciados en administración, estamos llenos de contadores públicos, pero no en la rama de la ingeniería. Y hoy el que se dedicó a eso, eh, no solamente como empleador, sino como emprendedora o emprendedor, les está yendo muy bien. ¿Por qué? Porque estamos en plena revolución, en plena evolución de esa era de la informática. La dependencia de los recursos obviamente hace que tomes una configuración determinada, ¿no? Como decíamos, ya hay estratégicas, digamos, ya una configuración de uniones transitorias de empresas o adquisición hacia atrás, adquisición hacia adelante, u horizontales para tener mejor economías de escala, etc. Eso es lo que habíamos visto de entorno. Me perdí. Acá estoy. Bien. Habíamos comenzado con relaciones interorganizacionales. Son las transacciones que se producen entre organizaciones. Flujo, vínculo, bueno, ustedes estudiarán o verán bien el tema. Son transacciones entre organizaciones, las relaciones interorganizacionales. Y el ecosistema organizacional es cuál es tu ecosistema, es decir, cuál es el grado, por decirlo así, el dominio que tu organización tiene en las relaciones interorganizacionales. Habíamos visto, el autor daba ese gráfico y habíamos visto, para simplificar, esta explicación de este gráfico, que bueno, lo tienen en la clase pasada, la explicación de la importancia que tiene este tipo de análisis. Si bien en general las empresas lo tienen en claro, a veces cuando estamos en la primera etapa que habíamos hablado de la planificación, o cuando querés reformular tu modelo de negocio, o cuando querés replantearte dónde estás parado o dónde estás parada, decir cómo viene la historia del futuro de esta empresa. Nosotros estamos muy acostumbrados a, eh, a la historia de las empresas nacidas de aquellos visionarios que vinieron a la Argentina y que emigraron a la Argentina y que hicieron empresas y ya están en la tercera generación. Obviamente no voy a negarlo a eso. Muchas empresas de muchos años que está trabajando. Una de ellas es la quien estuvimos analizando la clase pasada, que es Arcor. Pero hoy en día se está produciendo una nueva manera también de emprender, muy distinta a la de aquellos años, muy distinta a la de aquellos años. No porque aquellos años hayan sido tontos, sino por la evolución. Eso es importante tener en cuenta. La evolución. No estoy hablando de evolución como que todo es mejor. Siempre hay cosas mejores, hay cosas peores. Eso es muy difícil de comparar. No soy una persona mejor dicho, no soy adepto, no soy adepto a todo tiempo pasado fue mejor, todo tiempo pasado fue pasado. Eso es claro. Así que si el tiempo pasado fue mejor o peor, no tiene sentido. No tiene sentido. Es como una persona, es como la discusión de decir, ¿cómo puede ser que haya llegado esto acá? ¿Y vos qué tenés que hacer? Esto lo tengo que sacar. Bueno, ¿cómo llegó en ese momento esa conversación? No tiene importancia. Lo tenés que sacar. Entonces, tu primer problema es sacarlo, no cómo llegó. ¿Está? Entonces, ¿cómo hemos llegado hasta acá? No sé, dejémoslo, dejemos de ser lo que somos.
Entonces, en los sistemas sociales, y acá siempre refiriéndome a las organizaciones, hay muchas, vos vas a escuchar mucho que dice, lo primero que necesitamos es un diagnóstico. Y para la mano con eso porque no estamos tratando con el cuerpo humano que dice como todo médico, y hacen ese ejemplo comparativo que con los sistemas sociales el tema de los diagnósticos o es, no digo que no sirva saber dónde estás parado, pero el tema es que cuando vos querés solucionar algo en las organizaciones, decís, bueno, a partir de ahora las cosas son así. No, pero mirá que venimos, está bien, perfecto, pero a partir de ahora son así. Y yo he participado, he tomado el control de muchas organizaciones, desde me han dado la llave de las empresas, y bueno, en un momento determinado tenés que empezar a decir esto no es más así, es así, independientemente de cómo llegaron a hacer las cosas o independientemente que hayan tenido justificación de que las cosas sean de una manera determinada. Está todo bien, pero si no te la pasás discutiendo del pasado. Pero bien, sigamos. Después hemos visto otra manera de ver ecosistemas. Esto hemos traído a Mercado Libre para ver que esto es un ecosistema de unidades de negocio, no es un ecosistema de entorno, así que lo vas a encontrar también como ecosistema también. Y la palabra ecosistema se utiliza en muchas aplicaciones hoy en las organizaciones. Es importante decirles que en unos minutos a las 6 de la tarde yo voy a interrumpir la clase 30 segundos, me voy a mutear nada más, 30 segundos porque tengo que hacer una cosa por el teléfono, pero son 30 segundos como mucho. Bien, hemos visto en relaciones interorganizacionales el rol cambiante de la administración. Obviamente que el mundo lo que necesita hoy, estoy cansado de decir, no estoy cansado, digo, los canso a ustedes, mejor dicho, de decir el tema de la trazabilidad. Hoy se viene el tema de la trazabilidad, no olvidar el tema de la trazabilidad. En cualquiera de las disciplinas que vos te desempeñes, la trazabilidad es importante, es muy importante. Y sobre todo, nosotros estamos muy atrás, pero tal es así que la trazabilidad llega hasta que el cliente en algunas partes del mundo verifica cuál es el grado de compromiso ambiental que tienen el fabricante del producto que están por comprar, más allá de las características del producto. Algo absolutamente impensado y que introduce un concepto totalmente distinto en lo que venimos estudiando de marketing desde hace no sé cuántos años. Entonces, qué precio, qué calidad, precio, bueno, que esté al alcance de la mano, todo muy lindo, pero hoy empiezan a exigirse otras cosas. Entonces, obviamente, el management o la gestión no puede quedar ajeno a esas cuestiones y por eso que hoy los gerentes piensan más en forma horizontal que en forma vertical. Es decir, no piensan tanto en mandar, sino en concentrarse en el proceso que tienen bajo su responsabilidad. Y las relaciones horizontales incluyen desde el vínculo con el proveedor hasta el vínculo con el cliente, pasando por el medio, por todas las que vos tengas. ¿Cómo llegas al cliente? Para un poquito y pensate el tema del cliente. El tema del cliente no es a quién le facturás. Porque vos fijate que si vos sos una editorial de libros, tu cliente, vos le vendés a las librerías. Ya les expliqué, creo que les expliqué, pero no lo voy a explicar ahora para no irme más de tema. Pero el tema es que si vos, tu cliente final, no es la librería, vos no estás pensando el libro para la librería, estás pensando el libro para el lector. Entonces, ahí está el tema. Es decir, desde ahí llega la trazabilidad, desde el cliente final. Arcor, como vimos, no piensa, no le vende
no te da el caramelo en la mano Pagani, el presidente de Arco, te lo da un kiosquero, pero piensa en la persona que se pone el caramelo en la boca. Así que esta es el nuevo rol de la administración, de la gestión, digamos. Ojo que no solamente estamos hablando de la teneduría de libros cuando hablamos de administración. Tengan en cuenta que cuando lean libros traducidos, el término administración está mucho más vinculado a la gestión que a lo que nosotros conocemos como administración. Y obviamente eso tiene una implicancia directa en el liderazgo que se necesita. Por eso vimos primeramente el tema del liderazgo, que es el liderazgo que, que plantea una visión distinta para sacarle cuál es el objetivo fundamental del liderazgo. Es sacarle el mejor jugo que puede dar las personas que vos tenés a tu cargo. Jugo entre comillas, por supuesto. Entonces, esa es la función del líder. Y entonces, no, si vos decís, yo soy muy bueno en análisis y todo eso, y lo pones en ventas, bueno, esa persona no va a rendir, porque no tiene el perfil para ventas. No te hace ni mejor ni peor, no tiene el perfil para ventas. Quizás sea un buen perfil para análisis. Habíamos hablado del Big Data antes, y hay un concepto equivocado de lo que es el marketing. El marketing es el estudio de mercado. Y el estudio de mercado requiere mucho análisis. Y es un análisis y ahí requieren otro tipo de personas, no requieren vendedores. Ojo con lo que se entiende por marketing. Marketing es estudiar el mercado. Hoy marketing, comercialización, se hace todo y todo lo que es publicidad, se hace toda una confusión, pero específicamente el marketing es estudio de mercado y estudio de análisis de mercado es estudiar específicamente los datos que vos extraes del mercado para analizarlos y tratar de ver y cómo corregir eh, tus planes. Entonces, el autor ahí habíamos visto que distingue los roles de operaciones y los roles de cooperación. Los gerentes tradicionales tienden a concentrarse exclusivamente en la operación. Los, los gerentes modernos tienden a posicionarse o a preocuparse en los roles de colaboración. No quiere decir que la operación no sea importante, ojo, pero sí buscar más la colaboración, porque hoy en día se produce una red de vínculos muy importante, donde hoy en la evolución que tiene el management y que tienen las empresas con las 4.0, las empresas hoy, hay muchas pymes que están absolutamente en la nube. Es decir, que no tienen sus servidores. A ver, ¿qué es la nube? La nube no es que las cosas están allá arriba. Le llamamos la nube conceptualmente, pero la nube no son más que servidores en otro lugar. Es decir, tus servidores, ¿qué son? Es tu procesador, tu procesamiento de información de la organización y tu software lo tenés en una compu, depende del tamaño, en tus oficinas. Bueno, en la nube no lo tenés más en tus oficinas. ¿Qué contratás? Un servicio. Servicio hay muchos, desde Amazon, Google, hasta pasando por quien quiera no, quien ofrezca servicio de nube, tenés servicio de nube. En nube agarrás y vos estás conectado a Internet. Con lo cual hoy proveer Internet no es una cosa menor para las organizaciones, ni muchísimo menos. Pero no solamente porque te dediques a la informática, no es eso. Hay organizaciones que no se dedican a la informática y tienen todos sus servidores en la nube. ¿Por qué? Se olvidan de la inversión. Por ejemplo,
Permiso, un segundo. Los fundadores de YouTube, antes que vinieran y le pusieran 1.500 millones de dólares, tenía uno de ellos, uno de los chicos que se ocupaba de los fierros, decía que el mayor problema que él tenía cuando se levantaba a la mañana era que tenía que salir con la tarjeta de crédito a comprar memoria porque siempre tenían memoria para 2 horas, porque era tal la evolución y la cantidad de videos que le subían que permanentemente estaban necesitando en sus servidores modificar, aumentar su capacidad de procesamiento y su capacidad de almacenamiento. Bueno, esas funciones, cuando vos contratás un servicio a la nube, lo hace tu proveedor, no lo haces vos. Entonces, eh, siempre, y ese proveedor maneja toda tu información. Entonces ahí el vínculo es un vínculo distinto. Y además necesitas el enlace, que el enlace tiene que ser tiene que ver con internet. Y no solamente eso, sino que también puedes tener toda tu telefonía IP. Y no solamente tu telefonía IP, sino que si estás vinculado, como dijeron antes, al tu trabajo de Big Data, eh, los distintos equipamientos que están trabajando en el procesamiento están conectados a la red, con lo cual el servicio de Internet no es un servicio que voy a decir, mandame el servicio de Internet por teléfono cuando necesitas y tenés que sentarte con el proveedor y decir, flaco, para mí esto es muy importante. Digo para que se entienda el tema de colaboración. ¿Por qué se está hablando de colaboración? Se está hablando de colaboración, además se está hablando de colaboración porque, como te decía, nosotros, si vos viste, cuando vimos cultura organizacional, porque yo se los di grabado ese video, recuerdo, y voy a las organizaciones de triple impacto, o las organizaciones de tipo B, que le dicen, las de triple impacto, cuando vos certificás el triple impacto, impacto ambiental, impacto social e impacto económico, esos tres impactos, cuando vos certificás, no certificás vos, certificás en toda tu cadena, con lo cual tenés que ir a tu proveedor también tiene que estar certificado. Entonces, el tema es un tema muy importante, además porque la certificación si llega al cliente el hecho del cuidado del medio ambiente, el hecho de tener la certificación B, si te compras la botellita de Villavicencio la vas a ver, y hay muchos otros productos que lo tienen, me acuerdo de ahora, la botellita de Villavicencio dice empresa B, si es una empresa B, vos te asegurás que está certificada en esos tres aspectos. Hay empresas certificantes sobre eso. Eh, Con lo cual, eso tiene que ver con la horizontalidad. Por eso, y la colaboración. Y las ganas, y vos tenés que, tu ecosistema se va juntando de organizaciones que están, de alguna manera, en tu misma onda, por decirlo con un término más amigable, eh, y eso es el tema de la colaboración, el tema del ecosistema que se va haciendo y la importancia que tiene el ecosistema, porque ya necesitas ir tocando con aquellas organizaciones que quieren o que son compatibles con tu idea de evolución como empresa y como personas y como humanidad, valga el tema, ¿no? Eh, Dentro de las relaciones interorganizacionales, obviamente hay una matriz que siempre la hace eh, el autor. Duff es muy de hacer estas matrices de cuadrantes,
que es solamente conceptual, pero que sirve si las relaciones organizacionales son de cooperación o competitiva y si el tipo de organización es diferente o similar. Similar que te dedicas a lo mismo, diferente organizaciones que se dedican a otras cosas. Y si es competitiva y es diferente, tenés una dependencia de los recursos, es obvio. Es decir, si estamos en una relación interorganizacional competitiva y diferente, tenés una dependencia de recursos. O ello o la otra organización depende de tus recursos o viceversa. Si estás en una relación de empresas diferentes y ya entras a la red de colaboración que estuvimos hablando recientemente. Si es similar y competitiva la ecología poblacional, que ahora vamos a ver qué es ecología poblacional, y si entras en una relación organizacional de cooperación similares, ya hay una institucionalización de esa cooperación. Ya digamos que todas las organizaciones similares están operando dentro de un marco más institucional sobre el vínculo que están teniendo. Hay cámaras empresariales en función de eso, y las cámaras empresariales están mutando a nuevas cuestiones porque han perdido mucho efecto de cámaras empresariales. Pero bueno, ese institucionalismo permite una suerte de colaboración en aquellos puntos en los cuales convergen los intereses de las organizaciones. Habíamos visto cadena de suministros. Volviendo al tema de cadena de suministro y para aclarar el tema, les voy a poner una imagen de lo que es cadena de suministro. Aquí el autor no es muy claro, pero una cadena de suministros, para que esté más claro, les dejé de dónde saqué la fuente y todo. Ahí tenés materia prima, la producción y proveedores, digamos, el transporte logístico, el centro de distribución o almacenes, el transporte logístico, los puntos de ventas, también los puntos de ventas y el cliente final y el consumidor. Dependiendo de lo que estés vendiendo, va a depender tu cadena de suministro. Pero es importante que tengamos en cuenta, y acá está la trazabilidad y la horizontabilidad que estuvimos hablando recientemente, en esto, desde la materia prima, porque cuando vos certificás, por ejemplo, en los vinos, mira vos, si vos vas a un vino eh, y el vino te dice que es de viñedo orgánico, quiere decir que la materia prima fue elaborada de manera orgánica. De manera orgánica es que no se utiliza ningún tipo de componente químico que no sea natural, proveniente de plantas o de otras especies vegetales, digamos, ¿no? Las pestes se combaten con otros vegetales, etcétera, etcétera. Ahora, si te dicen en la etiqueta, vos lees que es vino orgánico, no viñedo orgánico, quiere decir que no solamente la materia prima es orgánica, sino que también la producción del vino es orgánica. Es decir, que los dos primeros eslabones son orgánicos. Son cosas importantes para tener en cuenta, y por eso es importante el tema de la horizontabilidad y lo que te estoy hablando. Hoy muchas bodegas están trabajando, hay bodegas que son exclusivamente orgánicas y trabajan con materia prima orgánica, por supuesto. Eh, el mundo tiende a eso. El mundo tiende a eso. Y el mundo, hay que ver hacia dónde va el mundo. Nosotros siempre llegamos 15, 20 años atrás, pero bueno, cada vez llegamos más atrás. Pero bueno, eso es otro tema. Acá te muestro un dibujo, vos decís, wow, ¿qué me hiciste con esto? Nada, esto te digo, mirá lo que eran los 60, fíjate arriba, dice,
Los 60, los 80, los 90, los 2000, 2010 y 2020. Está escrito en inglés, ya sé, pero bueno, es, tampoco es que te lo voy a tomar y para que lo sepas de memoria, pero lo más importante es que los 60, abajo de todo, dice fragmentación. En los 80 se produce la consolidación. ¿Qué quiere decir? La fragmentación de las disciplinas en merchandising, planificación, producción, packaging, inventarios, procesos, transporte, servicio al cliente, todo lo que dice ahí, marketing, venta, estrategia, finanzas. En los 60 se produce una fragmentación de las funciones organizacionales. En los 80 se va produciendo una consolidación ya en distribución física y management de las cosas y ya se empieza a utilizar, algunos conceptos quedan separados como packaging, etcétera, etcétera. En los 90 se produce una integración de la logística, es decir, la logística como la problemática general del movimiento total de la organización. Cuando vos decís logística es todo, en el 2000 se empieza a hablar del management de la cadena de comercial o del supply chain, a la cadena de adquisición. En el 2010 ya se habla de la red de supply chain y hoy, en el 2020, se está hablando ya directamente de la smartificación, que podríamos decir en español, es decir, Digital Supply Network, es decir, las redes digitales hoy inteligentes son lo que van a llevar al management del 2020. ¿Para qué te doy esto? Para que veas cómo viene la mano. Punto. Nada. Es la cadena de suministro, cómo viene, cómo fue evolucionando a través del tiempo, de las décadas, y fíjate que estamos hablando de 60 años, la evolución que ha tenido en 60 años, pero por sobre todas las cosas, la evolución que ha tenido en los últimos 30. Ese es el mayor tema de los 90 para acá. Cómo se acelera el tema, porque de 60 a los 80 saltamos 20 años. Y después fuimos de a 10. Después tuvimos que ir de a 10. Así que las cosas, ahí en la demostración del cambio, de cómo la evolución cada vez está más acelerada. Bien, ¿alguna duda? Estoy hablando mucho. Un segundo, por favor. Listo. Mis disculpas. No, profe, Magdalena, no vi eso. ¿Qué era? No, profe, ¿qué fue lo que hice? ¿Qué hice yo? ¿Qué fue lo que pasó, Magdalena? ¿Qué dije? Eh, no lo había leído eso. Bueno,
Ah, gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ya está. Me tengo que inscribir a las 6 de la tarde en un tema y bueno. Y si no, después pierdo el turno. Bueno, ya está. Eh, Acá te habla de la orientación tradicional del management y la nueva orientación eh, de una baja dependencia. Fíjate vos la tendencia, ¿no? Cuando tenés una baja dependencia, y vamos a nivel nacional. A nivel nacional se escucha hablar mucho de que no tenemos que depender de nadie. Y he escuchado a una persona que le tuve siempre mucho respeto y que me lo he cruzado en la facultad, ya fallecida, a un economista fallecido, que fue profesor de la facultad, que fue un honor tenerlo como profesor, más allá de que uno no coincida con su ideología, que sacó un libro, Vivir con lo nuestro. Obviamente, por mi Alzheimer, no me voy a estar acordando del nombre en este momento, pero bueno, eh, no me puedo acordar cómo se llamaba este hombre, el economista, pero bueno. Bueno, ajaja, Aldo Ferrer, el economista Aldo Ferrer. Vivir con lo nuestro. Gracias, Valentín. Gracias, Valentín. Aldo Ferrer, exactamente. Entonces, el tema está que, fíjate vos, que la orientación tradicional, baja dependencia, la nueva orientación, alta dependencia. Ya te dejo picando algo. ¿Mm? Después seguido, medidas flexibles de desempeño, medidas detalladas de desempeño. Es decir, no preocuparse tanto en el desempeño, sino en el resultado. Pero para eso, ¿te acordás que habíamos visto mecanismos de coordinación y habíamos visto el tema de la estandarización de habilidades? Si vos no te querés preocupar por, por cómo hacen las cosas, el desempeño, tenés que tener el talento adecuado. Solución legal de los conflictos, dice mecanismo de coordinación para la coordinación estrecha. Es decir, si vos vas a contratar gente para tener juicios, ¿para qué querés una empresa o una organización? Entonces, la idea es que ocuparse de tu gente, ocuparte, pero no se trata inclusive de un tema de buenos y malos, sino un tema de conveniencia, de un tema de no complicarte la vida, por decirlo de alguna manera. Es decir, vos tenés gente a cargo, ocupate de la gente que tenés a cargo. No estoy diciendo que le dé flores, porque la gente no necesita que le tire flores cada vez que llega a su trabajo. Ustedes saben lo que es la pirámide de Maslow, ¿no? ¿Saben más o menos? ¿Escucharon hablar de la pirámide de Maslow? Bueno, la pirámide de Maslow, arriba estaban las necesidades, abajo las necesidades más básicas y arriba las necesidades más de alto vuelo, por decirlo de alguna manera. Y eh, una persona, un español, dijo algo muy interesante y dice, yo en 3 segundos te digo cómo es la pirámide de Maslow. Si ya comiste y ya cobraste, lo que necesitas es atención. No le dé más vuelta al tema. Es decir, las organizaciones son así. Obviamente, necesitan cobrar, necesitan alimentarse adecuadamente. Después,
lo que las personas requieren es atención. No busques que las personas se comprometan si vos no te comprometes con ellas. Bueno, léete esto. Es el tema contratos a corto plazo, contratos a largo plazo. Es decir, obviamente que la colaboración, si vos vas a colaborar con alguien, te obligás a un mayor compromiso y vos necesitas que toda tu cadena, por eso vuelvo al tema de la horizontalidad, toda tu cadena esté comprometida, no solamente tu personal, sino que vas a tener que tener la misma política para tus proveedores. Bien, esto ya lo habíamos visto, la integración vertical y horizontal, lo vimos en la clase pasada, si no repasarlo el video, ya lo hemos visto esto. Corregí, ya puse integración porque decía cadena de suministro, que era como, ya lo corregí. Y acá está el tema de la ecología poblacional. Es un grupo de organizaciones dedicadas a actividades similares con esquemas parecidos y compiten por recursos parecidos o clientes similares. Competidores. Competidores. Entonces, ahí está la historia. Hay competidores, por ejemplo, un ejemplo de ecología poblacional, las antenas de celulares. Las antenas de celulares, a veces, muchas de ellas son de una determinada compañía y les prestan servicios de antena a otras compañías. Le cobran. Pero digamos que hay una colaboración en ese aspecto entre las compañías de comunicaciones, por decirlo de alguna manera, o de telefonía celular, de telefonía, ya no sé qué, de datos, no sé cómo llamarlas esas compañías. Sí, hay muchas que tienen colaboración, que tienen ese tipo de colaboración. No te sé decir, Valentín, específicamente sé claro, sobre todo cuando llegan al país, Ahora, para conseguir ese tipo de colaboración, bueno, vos tenés que tener un tipo determinado de conducta en el mercado también, ¿no? También, también capacidad como para poder hacer esas cosas, ¿no? Hoy en día, todo el mundo entero está peleando por las vacunas. Los laboratorios que están produciendo las vacunas, las distintas vacunas, que las 5, más o menos, 5, 6, no sé cuántas son, vacunas que hay para este virus, para el coronavirus, bueno, nos encontramos que hay países que tienen super stock, están abarrotadas de stock, es más, están vacunando gratuitamente, como lo es Estados Unidos en este momento. Bueno, se está produciendo ahora una suerte de colaboración en eso. Es un ejemplo que estoy dando, se me ocurrió ahora, ¿no? Como ese tipo de cosas que se suele dar a veces en las organizaciones también. Bien, ¿se da siempre? No. Pero en los países avanzados tienen mucho más aceitado todo este tema de colaboración, mucho más aceitado. También son más estrictos en el momento que vos fallás, ¿no? Son más estrictos. Nosotros somos muy laxos en eso. Por eso da lo mismo. Por eso a veces nos da lo mismo hacer bien las cosas que no. Porque total es lo mismo. Pero bueno, no vamos a entrar en ese tema. Eh, Después lo que nosotros vimos hasta acá en ecología poblacional, una población es un grupo de organizaciones. Después también lo que se da es una población de organizaciones, se producen innovaciones y cambios
cuando aparecen nuevos tipos de organizaciones, dependiendo de las barreras de entrada, es decir, de cuán dificultoso sea entrar en ese tipo de mercados, etcétera. Hablamos mercados entre comillas porque no estamos hablando exclusivamente de relaciones con fines de lucro, de organizaciones, perdón, con fines de lucro. Y se producen modificaciones en esa población organizacional. Toda organización tiene un nicho, es decir, ese nicho es algo que domina, es un nicho del mercado, se lo llama nicho porque es tu cliente que te es fiel por algo en particular. Eh, Porque, por ejemplo, estás en el segmento de veganos, por decir si estás en el rubro de alimentación, o tu nicho porque es eh, personas de determinada edad, etcétera, etcétera. Lo que sea el nicho. Ese es el nicho. Toda organización ahí es donde tiene su ventaja competitiva en ese nicho. Y ahí vas a encontrar este gráfico eh, en DAF, donde habla del proceso del cambio ecológico. Abajo, si vos ves, hay 4 rectángulos que dice nuevas formas organizacionales, eliminada por selección y conversión e institucionalización. Y esto es lo que nos cuesta muchísimo entender en nuestra cultura nacional. Que esto es algo natural. Se produce se produce una variación natural en nuevas formas organizacionales, producto de cambio de los entornos también, porque las organizaciones no cambian porque se levanta alguien y dice, che, ¿qué podemos cambiar hoy? No, no. Vos tenés que cambiar porque si no te morís, porque al día siguiente, porque no, las cosas no caminan como caminaban ayer, entonces hoy tenés que inventar algo nuevo para hacerlo. Entonces, algunos los descubren y otros no los descubren, entonces hay una selección natural. Hay empresas que cierran porque no supieron hacer bien las cosas. Y entonces se produce, obviamente, en el ecosistema de las organizaciones, se produce una retención de organizaciones y una institucionalización. Son las organizaciones que pasaron ese proceso de selección natural. Yo sé que vos estás pensando, escúchame, pero acá no te cierres a los efectos de la pandemia, ni a nuestra economía, ni a todas esas historias que obviamente eh, no eliminan este razonamiento, pero le van poniendo otros componentes, otros componentes. Pero bueno, el razonamiento es importante que te lo quedes, este razonamiento de selección natural de las organizaciones, es importante que te lo quedes en el concepto de si no te adaptas, te quedas afuera. Después no levantes la mano que necesitas ayuda, te quedaste afuera, vos te quedaste afuera. O porque te distribuiste utilidades y te olvidaste de reinvertir y porque te creíste que tu organización ya estaba hecha, que es muy de nuestros pagos eso, muy de nuestros pagos. Las organizaciones, hay mucha gente que hace plata, entonces hace plata, se sienta en un gran sillón que compró, costosísimo, y se quedan ahí. Y nosotros tenemos una cultura muy estática de lo que es las organizaciones, muy estática. Entonces, hacemos un edificio monstruoso y decimos, acá va a estar el hospital más grande de Sudamérica. Hay muchos ejemplos lamentables sobre eso. Claro, después no tenemos la plata para llenarlo, ni de camas, ni de equipamiento necesario. Y suponiendo que tenemos el dinero para poner el equipamiento necesario y para poner
los elementos necesarios para poner el personal médico necesario, después nos olvidamos de que todo eso hay que mantenerlo. Y por eso nuestras cosas se deterioran. Y no solamente que hay que mantenerlo, sino que tiene que estar en evolución. Porque hoy tenés que decir, bueno, hoy si vos vas, yo tuve la suerte, a mí me operaron de urgencia en febrero de este año. Ahora, el tema es que yo tuve la suerte de estar en un lugar, en un centro, donde me hicieron todos los análisis y me iban a ver y me monitoreaban por diagnóstico de imágenes digitalizadas que lo tenían en los teléfonos. Y yo tenía en mi propio teléfono porque en mi prepaga tengo en la app de mi prepaga me quedan esos estudios. Bueno, eso no lo podemos, ese es un concepto que nosotros no tenemos arraigado. Nosotros quedamos solamente se hizo y ya está, se terminó. Hay que hacer una autopista y vos vas a la autopista Rosario-Buenos Aires, es un desastre. Rosario-Córdoba es otro desastre. Entonces, y además te cobran peaje. Además te cobran peaje. No sé si saben, pero ¿saben cuántas personas trabajan en la Torre Eiffel? ¿Cuántas personas creen que ustedes trabajan en la Torre Eiffel para el mantenimiento? Digan un número. ¿Cuánto les parece que trabajan? 100, dice Federico. Bueno, trabajan 500 personas en la Torre Eiffel. 500. 500 personas. Hay un puente en Escocia que para el mantenimiento trabajan 3.000 personas. 3.000 personas. Y ustedes dirán, ¿qué hacen esas 3.000 personas? Están todo el día haciendo estudios sobre la evolución de la oxidación de todos los elementos. Y además haciendo el mantenimiento contra esa oxidación. Claro, no esperando que se corte un cable para repararlo. Eso es importante que tenerlo en cuenta. Eso es importante que vos lo tengas en cuenta cuando estás administrando una organización o querés hacer un proyecto empresario. Lo importante es que este concepto de evolución lleva a las necesidades de inversión posteriores. Y lo que vos estás llamando utilidad, en realidad te estás comiendo la organización del futuro. Y hay muchas personas que tienen mucho dinero y ese dinero que tienen ahí es se comieron, se compraron o se gastaron la organización del futuro de sus propias empresas. Porque justamente hoy, y siempre fue así, pero hoy con mayor velocidad, como hemos visto anteriormente, con mayor velocidad, hoy las empresas necesitan tener el capital necesario para reinventarse casi para reinventarse en forma permanente, o para tener la posibilidad de las estrategias de integraciones, ¿no? Integración vertical o horizontal. Es decir, para eso también necesitas capital. Para eso necesitas capital. No necesariamente ahí la organización, ahí en el caso de los accionistas, ¿no? Que van y compran. Bueno, diseño de las organizaciones para el entorno internacional. Esto es un tema muy simple. Y es un tema que hoy, digamos que, si estamos hablando de diseño de organizaciones y el ámbito internacional, van de la mano, ¿no? Hoy darle espaldas al mundo, por lo menos
Hoy estoy viendo muchas pymes que en Latinoamérica resulta sumamente común que estén operando, sumamente común, por lo menos en Latinoamérica. Brasil ni hablar, ya se está trabajando mucho con Paraguay, Chile en menor medida, pero también se trabaja mucho con Chile, Perú, por ejemplo, por mencionar algunos, Ecuador, otros países, México en algunos casos también. Digamos que ya eso es un entorno internacional. Y ya pensar en una empresa que no vas a participar en el entorno internacional, humildemente, desde mi función de profesional, trabajo con algunas cuestiones en España, pero es de exportación de servicios mínima, siempre se da el vínculo con algún país del exterior. Entonces, claro, la experiencia global se ha convertido en algo tan importante y clave, es la primera pregunta. ¿Por qué se ha convertido en algo tan clave? Y bueno, se ha convertido tan clave porque eh, la propia evolución hace eh, que tengamos que pensar en eso. Y ahí habla también de lo que te acabo de decir de la TAM, ¿no? De Latinoamérica, no la empresa, ¿no? Entonces, las motivaciones para la expansión global. Economías de escala, economías de alcance y factores de producción. Como digamos, como motivaciones para la expansión global. La economía de escala, que es el primer tema que estamos viendo, reduce el costo de producción al ampliar el volumen de la operación. Eso ya lo habíamos visto. Economías de alcance, aumentado el número de variedad y servicios, eh, y teniendo una mayor variedad de, de talento, de regiones, de mercados, etcétera. Eh, digamos que atención con este tema, con la diversificación. Aquí empieza la diversificación de mercados, porque bueno, el mismo producto que estoy produciendo sirve para otros mercados, o la tecnología que estoy desarrollando me permite entrar a otros mercados con esta tecnología y hacer productos distintos. Total, se lleva la misma puedo utilizar la misma tecnología que tengo. Conozco un empresario que lo que tiene son empresas, se dedica a hacer, es una empresa líder, una pyme, líder en los sobrecitos. Todos los sobrecitos que vos veas, viste, no todos, la gran cantidad de sobrecitos, desde mayonesa, mostaza, azúcar, edulcorante, y inclusive las pequeñas cositas que vienen con mermelada, dulce de leche, todo eso, bueno, se dedica a eso. Y a las empresas les soluciona ese problema. Las empresas no invierten, ¿por qué? Porque necesitan muchísima inversión para una línea de productos que tienen. Y entonces, y ahora está hasta envasando alcohol en gel de esa manera. Tuvo que reacondicionar su planta para la seguridad de hacer alcohol en gel. Bueno, y después los factores de producción, que ya los factores de producción no son tres. Trabajo, tierra y capital eran los que nos enseñaban economía. Ahora está la tecnología y el conocimiento. Atención con esto. Atención con esto. La tecnología y el conocimiento como factores clave de producción. Clave de producción. Entonces, hablando de proximidad de la anterior, otra de proximidad que te da para la globalización es si estás cerca del tema de la explotación hoy de litio, que hoy el litio es una materia prima esencial para el almacenamiento de energía en el mundo. Obviamente, básicamente para los vehículos eh, eléctricos, ¿no? Pero bueno, vehículos eléctricos o todo material eléctrico, que ya lo habíamos visto en clases anteriores, la problemática esa.
Pero lo importante es que hoy tengas en cuenta es que, porque te dice, ¿cómo puede ser que este país, vos escuchás hablar a mucha gente y dice, ¿cómo puede ser que este país, mira, lo pasamos haciendo trigo y hay hambre? Mira los dos de abajo, ¿cómo estás? Mira los dos de abajo, ¿cómo estás? Ahí está el tema de la evolución de los países. Claro, no digo que los tres factores de producción, los trabajo, tierra y capital, no jueguen. Sí juegan por supuesto, pero hoy está basado en el conocimiento y en la tecnología. Bien, vas a encontrar en DAF una clasificación entre la orientación, perdón, una clasificación entre organizaciones doméstica, internacional, multinacional y global. Es una clasificación, de alguna manera la tuvo que hacer. La domésticamente orientada es la típica que tiene un, un qué sé yo, alguien que se dedica a comercio exterior, ¿viste? Tiene una oficinita de comercio exterior. Eso de multinacional, de global no tiene nada. Por más que opere, que le venda a alguien a Paraguay, si tiene un cliente en Paraguay, si tiene un cliente en Brasil. Internacional dice si está orientada a las exportaciones, orientación estratégica. Ya si vos estás exportando, no el 5% de tu producción, si el 50, por lo menos el 50% de tu producción la estás exportando. Una orientación de una empresa internacional son los brokers de granos. Los brokers, todos los brokers de granos, los brokers de café, los brokers de arroz, eh, ¿qué tienen en común? ¿De qué estamos hablando? De commodities. ¿Mm? Materias primas. Son materias primas. Eso, obviamente, son empresas que están orientadas internacionalmente. Multinacionales, ya estamos en empresas grandes donde tienen presencia internacional en algunos países. En algunos países tienen presencia internacional y adquieren esa característica de multinacional, donde obviamente una de las estrategias que vos tenés de crecimiento es buscarte siempre un representante local, porque es quien conoce más la cultura y es la mayor posibilidad que tenés vos para crecer dentro de los países. Eso es lo que te dice el autor. No te lo voy a repetir yo porque te lo dice el autor. Y la empresa ya global, transnacional, que estamos hablando de monstruos ya de varios años, de masticar el mundo y que son empresas absolutamente globalizadas, monstruosas, como claro ejemplo de hoy, para no dar la típico ejemplo de antes, hoy como Google, por ejemplo, ¿no? Eh, eh, Facebook, Amazon, son empresas totalmente globalizadas, Coca-Cola, por decir. Bien, bueno, entre las fuerzas por la integración global y las fuerzas por la capacidad de respuesta nacional y sumado a lo que acabamos de decir, tenemos el diseño estructural. El cuadrante ese no te lo dije porque es muy tonto. Lo léelo y lo vas a descubrir. Entonces, el diseño estructural va a estar en función de estas dos cosas, de lo que querés ser y de esto que tiene que ver con la estrategia de globalización. Te dice estructura por producto global, estructura matricial global, división internacional, estructura geográfica global. Vos dirás, ¿qué me estás diciendo? No entiendo nada de lo que me estás diciendo. Bueno, entonces vamos a concentrarnos en que en función de la estrategia que vos tengas, va a ser tu diseño estructural. ¿Está? Para no hacerte muy complejo esto. Depende de lo que quieras hacer, vas a requerir el diseño de la estructura.
También de lo que quiere hacer y de lo que se vaya dando, porque tampoco vas a hacer una estructura monstruosa 10 años antes de que puedas lograr lo que tenés que lograr. La división internacional, la división internacional es una de las maneras que vos podés hacer. Acordate de las divisiones, es que tenés administraciones propias. Y ahí tenés de la división internacional que estás viendo. Yo sabes que estoy buscándolo en el libro para verla más grande, porque la veo tan chiquita que no te la puedo explicar, sino. Un segundo, dame. Así terminamos con esto, que es muy pesado, ¿no? ¿Cómo van con el tema? ¿Sacaron algo interesante de lo que estuvimos hablando? Sí, ¿verdad? Me alegro. Bueno, a ver, acá llego al cuadrante. Uy, cuántas respuestas me van diciendo. A ver qué me dicen. ¿Insultos? No. Ah, bueno, vamos bien. Bueno, buenísimo. Bueno, no lo encuentro, che. No sé dónde lo puso Duff en su libro. De sueño por organizaciones para el entorno internacional. Sí, señores, acá estoy. Bueno, acá tiene el cuadrito que les puse ahí. Maravilloso, lo mío. Acá está el cuadrante. Muy bien. Y acá está. Llegué. La estructura doméstica híbrida con una división internacional. Híbrida. Las estructuras, todo es híbrido en el mundo. Gracias, Camila, por la referencia. Sí. Todo es híbrido. En lo que estamos estudiando todo es híbrido, ¿no? En el sentido de que estudiamos los extremos, pero siempre la realidad pasa por una mezcla de las cosas. Entonces, aquí tienes una división internacional, es decir, alguien decir, acá está todo lo que se vende afuera. Entonces, tenés Europa, vendés a Europa. A Brasil, tenés una subsidiaria en Brasil. A Medio Oriente, vendés. Y tenés un staff jurídico, porque obviamente, si te metes, mira, un tema, si te metes en el emprendimiento, lo primero que tenés que tener son dos cosas: un contador de confianza y un abogado de confianza. Buenos. No un estudio, si tenés un estudio mejor. Buenos. Lo primero que tenés que tener en cuenta eso. Eso es clave. Y acá te lo está diciendo, un staff jurídico. No que tengo que pagarle, que son necesarios. Entonces, aquí tenés, digamos, una mezcla de lo que te está diciendo, que vos podés tener como estructura, digamos, un lugar, un sector, un departamento, o como quieras denominarlo, que se dedica a todo el tema del comercio internacional. ¿Ustedes ven la puntita del mouse? ¿Se ve la flechita? ¿La ven o no la ven ustedes? Nunca supe eso, si se ve o no. Ah, así que yo me la paso señalando al cohete nomás. Yo me la paso señalando con el mouse creyendo que... Así que no se ve la flecha, pero en otros aplicativos sí se ve. Bueno, no importa. Seguimos. Global divisional por producto. Bueno, ahí lo que estamos viendo es que está dividida por componentes y que ellos es cada uno de los responsables de esos componentes venden internacionalmente. Acá te doy un ejemplo de una industria automotriz, de componentes automotores, de componentes industriales, de manejo de materiales, etcétera, etcétera. Es decir, en vez de geográficamente, vos dividís, estructurás por producto. ¿Cuándo utilizo las estructuras de la clasificación por producto? Y cuando tu organización lo necesite. ¿Qué sé yo? Si vos tenés muchos productos y no todos los productos, y los productos requieren un management, una comercialización distinta
porque tenés una tecnología en común y haces distintos tipos de productos, pero los productos son para distintos mercados, bueno, entonces eh, amerita que vos tengas una estructura por productos y pongas un responsable por cada uno de esos productos. ¿Qué puede llegar a ser? Se me ocurrió algo que no sé si saben lo que es un roulement. Es, es un componente para hacer girar ejes eh, de manera lubricada y que no se utiliza muchísimo para ese tipo de cosas. Puedes usar rulemanes para la industria naviera, por ejemplo, tamaños monstruosos, y rulemanes para electrónica, por ejemplo. Ya ahora casi no hay movimiento. Lo que pasa es que hemos perdido la noción, no todos, ya hay todavía quedan muchas computadoras con discos rígidos. Los discos rígidos se mueven. Exactamente, Andy, exactamente. Ese es el problema, exactamente. Bueno, y ahí el disco gira a una velocidad impresionante. Bueno, ahí necesita un componente que son, obviamente, los rulemanes en ese caso son de materiales sintéticos, ¿no? Pero bueno, se me ocurrió eso. Una cosa del rulemán es una cosa muy... El rulemán fue un invento antes en los ferrocarriles, en los ejes de los vagones. ¿Vieron los ejes de los vagones donde están las ruedas de los vagones? Para que no se, con el calor, la fricción, los ejes dejaran de girar, se ponían trapos embebidos a presión, trapos embebidos en lubricante. Entonces, el inventor del Rouleman dijo, señores, acá tienen la solución para sus trapos embebidos. He inventado el Rouleman para que lo pongan en los ejes de los trenes. El inventor del Rouleman quebró. Y ustedes podrán decir, pero son estúpidos. ¿Qué pasó? ¿Utilizaban los trapos? Decir, no. ¿Te acordás del modelo que vimos, del modelo Canva, que te digo, primero estudiar las necesidades del cliente? Bueno, el tema es que muchos de los emprendedores, o emprendedoras, por supuesto, creen que porque saben hacer algo, conocen para quién les sirve eso. Y resulta ser que la industria del ferrocarril no la necesitaba, pero sí la necesitaban todas las demás industrias. Y una persona tomó la patente y dijo, bueno, los trenes no lo querrán, pero esto puede servir para muchas otras. Y obviamente sirvió para muchísimas otras. Entonces, este es un tema del que inventó Ruleman de un error del análisis de modelo de negocio. ¿El Ruleman no servía? Sí servía. Lo que te equivocaste fue el cliente. Lo que pasa es que se empecinó en hacer Rulemanes para ferrocarril. ¿Hiciste el modelo de negocio? ¿Realmente lo estudiaste el modelo de negocio? No, no lo estudiaste el modelo de negocio. Vos quisiste hacer algo y después saliste a venderlo, que es lo típico. Acá tengo, bueno, a ver, ¿quién quiere? Tengo que salir a buscar clientes. No, te equivocaste. El cliente lo tenía que haber tenido antes. Es decir, no como tu cliente, digamos, pensado. Esta es la necesidad que tienen esas personas y yo se la voy a satisfacer con esto. O le voy a crear una nueva necesidad, como Spotify. Ah, ¿querés escuchar música? Toma, acá la tenés. Gratuito, bancate la publicidad. Si no, pagás. Ahora subió a 200 mangos por mes. Me acaban de comunicar hoy. El premium. Y ahí lo tenés. ¿Tenés música? ¿Cuál? La música del mundo. La música del mundo. Bueno, bien. La estructura matricial, recuerden, sí, a ver, el modelo de negocio estuvo siempre. En el año 1800 y pico, Kodak
surgió por Eastman, que yo les dije que se les ocurrió hacer una cámara chiquita así de madera, en el cual él te daba vos sacabas la foto y vos traías la caja de vuelta, él te daba otra caja con el rollo, no sé si tenía rollo, podía sacar una o dos fotos, no me acuerdo bien ese tema de la historia, y él después te daba las fotos reveladas. El año 1800, fines del siglo XIX, inventó ese sistema de comercialización Eastman, que la llamó Kodak por el ruido que hacía la cámara. Y por eso te digo que no importa lo que nosotros, porque una cosa es estudiarlo y otra cosa es que la cosa exista antes, Andy. Las cosas existen de por sí, las organizaciones existen desde hace miles de años, pero nosotros lo estamos estudiando ahora. Es decir, hace ciento y pico de años que estamos estudiando las organizaciones nada más. Pero, ¿cuánto hace que existen las organizaciones? El Imperio Romano se hizo sin ningún tipo que escribiera sobre organizaciones. Y el Imperio Romano no solamente eso, tenía además todavía el sistema jurídico mundial se sustenta en el sistema jurídico romano. Una cosa increíble. Pero bien, por eso te digo, lo que nosotros después le ponemos los nombres, sí, le ponemos cosas a que, o perfeccionamos cosas que existen, ¿no? Y le damos una manera de estudiarlo para que generaciones futuras no cometan el mismo error. Bien, estructura matricial global, así ya vamos cerrando el tema y terminamos también con este tema de DAF. Vamos a terminar de dar clase, no sé qué voy a dar después, corte y confección, ¿qué les interesa? O vitivinicultura o algo, o gastronomía, después vamos a hablar de otras cosas, si termino rápido. Bien, fíjate que ahí tenés una clasificación por zona geográfica, Norteamérica, Europa, fíjate la diferencia, ¿no? Norteamérica, Europa, Latinoamérica, Lejano Oriente, región Pacífico Sur, bueno, como sea, y ahí tenés, por eso te dice estructura matricial, y ahí tenés recursos humanos en cada uno, tenés finanzas en cada uno, manufactura en cada uno, es decir, entra horizontalmente, Norteamérica entra horizontalmente a todos esos sectores. Europa entra horizontalmente a recursos humanos. El dibujito no es muy feliz que hizo Don Duff porque no te da la idea de que entra horizontalmente. Pero bueno, ese es el concepto de la estructura matricial a nivel mundial, donde a veces funciona. Todas las empresas que están en Norteamérica responden a ese ñato o ñata que está como responsable de esa zona de Norteamérica, y todas las empresas que tienen recursos humanos y todas esas historias van a hacer las cosas en función de lo que diga esa. Por eso entra horizontalmente. Bien, acá está la estructura matricial global que habla, ahí tenés arriba, estoy señalando otra vez con el mouse, arriba tenés Alemania, Noruega, Argentina, Brasil, todos juntos, y en área de negocios, transformadores de potencia, transportación, industria, qué sé yo, y ahí tenés lo que llaman las estructuras globales matriciales. Es decir, transformadores de potencia lo que hace es controlar la comercialización de todos los transformadores en Alemania, que también es controlada por la transportación, supongo, de energía, por lo que está hablando acá, en sus empresas subsidiarias que están en cada una de los países y cada una de las subsidiarias que tenga, ¿no? Porque puede ser más de una subsidiaria. Bueno, siempre es una cosa que me pongo a pensar, ¿no? ¿Cómo se coordina y cómo se controlan las grandes corporaciones? ¿Cómo hacen para coordinarse? Siempre admiro algo de una empresa legendaria, como es Coca-Cola.
de lanzar un producto y que vos lo encuentres en todos lados. ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen para que funcione eso? Sobre todo uno que ha visto tantas cosas de que no funcionan. Desde que lanza el producto hasta que llega, es tan difícil toda esa historia de la distribución a tiempo, que esté, cuando salga la publicidad, el producto esté en la góndola y toda esa historia. Y además que el producto esté siempre en la góndola, siempre está en la góndola. Vos vas a cualquier kiosco de Morondanga, en cualquier parte del país y del mundo, y te encontrás con todos los sabores de Coca-Cola. Ahora, es increíble. Fíjate vos lo que son las subculturas. Te vas al interior del país y vas a encontrar una proporción de la Coca-Cola regular, la normal, la típica, se llama regular en el mercado, la Coca-Cola tradicional, mucho mayor a las que hay acá. Acá casi no hay Coca-Cola regular. Casi todas son light o ya la cero, la última cero que salió, qué sé yo. La última, esta que salió ahora, que para mí tiene menos gas, pero bueno. No tomo mucho gaseosa, pero no sé, las últimas que tomé, las dos últimas que tomé, me parecieron que no tenían gas. Pero bueno. Bien, ¿qué les importa a ustedes si tienen gas o no gas la Coca-Cola que yo tomé? Pero no importa. El desafío de la coordinación, la complejidad, la diferenciación, la necesidad de integración, la transferencia de conocimientos en la innovación. Es decir, este circulito que nosotros vemos acá nos marca todo el problema de lo que es administrar organizaciones. Y este es tu problema, aunque tengas una organización chica, aunque tengas locales a 5 cuadras de distancia, ya es un problema. Ya es un problema. Tenés el mismo problema. Bueno, decir, no es lo mismo. Yo conozco empresarios gastronómicos, en este caso, que tienen más de 300 locales aquí en Argentina, en Buenos Aires, o en Argentina en general. Más de 300 locales. Te das cuenta que el dueño, ni siquiera el dueño conoce todos sus locales. Le resulta imposible conocerlo, físicamente me refiero, ¿no? Por supuesto. Y entonces, ¿cómo sabemos en este momento si somos dueños de Isadora que el local que está en la ciudad de Córdoba, en la calle tal y tal, está operando igual que el que está en Tucumán, en la calle tal y tal? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos además que no nos falta mercadería? Es decir, que no nos roban, por decirte un tema, no te chorean. ¿Cómo hacemos? Lo primero que te va a preguntar un dueño cuando entras en una empresa, ¿dónde me chorean? ¿O dónde me pueden chorear? El número, lo primero que te dicen, lo primero que te preguntan es eso. Después vamos a hablar sobre ese tema, sobre, para darle un término técnico, el fraude en las organizaciones. Se lo llama académicamente. Entre nosotros, el choreo en las organizaciones sería el título del libro. Pero el fraude de las organizaciones es un tema muy importante y clave en las organizaciones. Clave, clave. Bien, bueno, la organización transnacional tiene esa formita. Y acá les quería traer, para cerrar el día de hoy y la clase de hoy, dos ejemplos. Esto es Alphabet. Alphabet es el grupo Google, por decirlo de alguna manera. Esto es hace muy poco que Google creó Alphabet, que sacó todos sus negocios de la estructura de Google y, por ejemplo, tienen Google X o X, que se dedica a no me acuerdo qué cosa, Fiverr, que es todo lo que es la comunicación de Internet, no me acuerdo Google que X, se me borró, Calico, que maneja todo lo que tiene que ver con la biotecnología y toda la manipulación genética, sí, manipulación genética, más, obviamente, más la información que maneja Google, ¿no? Fiverr,
que les dije que maneja todo, no es que produce Internet, que está con el tema de Internet a nivel de ponértelo en tu casa, sino comunicarlo a nivel global. Google Venture, que es una incubadora de proyectos. Google Capital es la que te financia los proyectos. Nest, que hace todo lo que son los productos inteligentes. Y después el grupo Google, que ahí sí tiene YouTube, todas las apps, Google Maps y todas esas cosas que conocemos más típicos que maneja Google. Esta es globalmente, muy globalmente, la estructura del grupo Google, Alphabet, que no sé, capaz que hace 5 años que ya funciona así, pero no más que eso. Google, una empresa nacida allá por el año 97 también, ¿no? Una empresa sumamente nueva. Esta es una empresa surgida, un monstruo actual, surgida en la era de la informática, con un poderío impresionante y un manejo de información, no solamente de la información, sino que además tienen una división que se dedica al tema de la manipulación genética, nada más y nada menos. También hace vehículos autónomos y una serie de cosas que no sé por dónde la tendrá, pero más o menos para tener una idea. Y el último ejemplo, para cerrar la clase de hoy, es la estructura de una fintech. Claro, en la fintech tenés el CEO, el líder de red de sucursales y el líder de minoristas. Fíjate que el líder de red de sucursales está separado del líder de minoristas. Es las redes, obviamente, en una fintech, que es exclusivamente a través de dispositivos electrónicos, es importantísimo. Y el líder de minoristas tiene IT, información y tecnología, quiere decir, y maneja toda la plataforma, servicios internacionales, los canales, banca de autoservicios, banco móvil, banco por internet, propuestas de clientes, marketing, call center, etcétera, etcétera. Esto es para que vean una estructura de una fintech. Esto es, digamos, un organigrama en un momento determinado, para hablar con propiedad. Pero para que veamos no solamente las organizaciones tradicionales que estamos acostumbrados y acostumbradas a ver a lo largo de todas estas materias. Bien. ¡Wow! 18:53. He matado a todos los participantes, 34, 33. Como que uno de ellos soy yo. Bueno, ¿alguna duda? ¿Algo que quieran agregar o desagregar? Hemos terminado con la primera parte de DAF, con los 3 puntos de DAF. Así que, bueno, a no haber preguntas, que tengan una buena semana, buen fin de, hoy no es buen fin de, Andy, bueno, gracias, que la pasen bien, gracias por todo, chao.